Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de nuestra serie de los varones, los 7 conceptos fundamentales del ser. Este día nos vamos a enfocar para hablar sobre nuestra herencia. Hemos revisado hasta hoy lo que es ascendencia, que responde a la pregunta ¿de dónde procedo o de dónde vengo? También hemos hablado de identidad, que responde a la pregunta ¿quién soy? Hablamos también, nos hizo el favor de compartirnos la semana pasada a Martín Jiménez sobre propósito, que atiende a la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia? Y hoy vamos a hablar de la herencia, que es ¿qué poseo? ¿Qué es lo que yo tengo como ser humano, como un hijo de Dios en particular? Queremos enfatizar esta tarde o esta noche. Vamos a revisar el concepto de nuestra herencia desde la perspectiva paulina, porque hemos dicho que la teología del reino está encarnada o revelada al apóstol Pablo. Y entonces vamos a analizar varios de los pasajes claves que nos enseñan y que nos describen con toda precisión este cuarto concepto fundamental del ser. Vamos a comenzar con la revisión del primer pasaje que leemos en Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto dice Romanos capítulo 8, 14 al 17. Sobre estos versículos quiero hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía, y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Eso implica que quien no se deja guiar por el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, entonces no es verdaderamente un hijo de Dios. Puede tener conocimiento de las cosas de Dios, pero no se está dejando guiar por el Espíritu de Dios y está dejando con ello de ser considerado un verdadero hijo de Dios. La segunda consideración tiene que ver con que no hemos recibido nosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habría que ver cuál fue la primera vez o la vez anterior que estuvimos en temor. Dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Y aquí hay una distinción entre tener en nosotros un espíritu de esclavitud o tener en nosotros el espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud es aquel que nos somete contra nuestra voluntad y doblega nuestro carácter, haciéndonos sucumbir en obedecer aquello que nos humilla, afecta, porque nos denigra, nos hace perder la dignidad y terminamos adoptando una actitud y una mentalidad oprobiosa que trae deshonra
y vergüenza pública, quiere decir oprobio, literalmente, como cuando los judíos, al estar bajo la esclavitud egipcia, fueron paulatinamente, al ser sometidos con violencia por los egipcios y sujetados en su voluntad a hacer lo que ellos les pedían que hicieran, a cambio de unos cuantos ajos y cebollas y comida y dormitorio en donde dormir, los explotaban trabajando, y desarrolló en el pueblo de la nación de Israel una mentalidad de esclavo, que aún después de 430 años de esclavitud en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, estaban todavía sometidos bajo la misma esclavitud mental, los mismos esquemas y patrones mentales de esclavitud y de sometimiento, de ser sobajados en su dignidad humana por los egipcios, quienes los sometían con violencia, imponiendo cargas difíciles de llevar, ante las cuales ellos podían sucumbir. Y aún años después de haber salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos, y esto es algo triste y lamentable. Cuando voluntariamente nos sometemos al pecado, nos hacemos esclavos de aquello a lo que nos sometemos directamente o voluntariamente. Jesús, quiero poner sus palabras que están escritas en Juan 8:34, cuando dice: Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que si nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, al Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, todavía a sabiendas nos sometemos al pecado, nos convertimos en esclavos de aquello a lo cual nos sometemos, en este caso al pecado. Las palabras de Pablo, también escritas en Romanos 6:16, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia? Es decir, cuando nosotros vamos y nos sometemos voluntariamente bajo el dominio de alguien más, llámese pecado o llámese la obediencia para la justicia de Dios, nos convertimos en esclavos de aquello a lo cual nos sometemos. Así es que hay que vigilar a cuáles cosas accedemos a someternos y a cuáles no deberíamos acceder voluntariamente a estar sujetos. En cambio, del espíritu de esclavitud también se habla del espíritu de adopción. En Occidente se tiene una concepción distinta a la que se tiene en el Medio Oriente en cuanto a la adopción. Acá en el Oriente significa o a unos padres que no pueden tener hijos, o a un hijo o una hija que no tienes padres y que es legalmente adoptado después de un proceso de adopción como un hijo o como una hija legalmente, después de que los padres demuestran tener la solvencia anímica, mental, económica, social, para poder ser los directores, los tutores, los padres, aunque fuera solo legal y no biológica, de un ser llamado hijo o llamada hija. Pero en el Oriente simboliza a la acción que un padre tiene para con un hijo al cual se le contrata una nodriza, un entrenador o un coach que desarrolla las habilidades del hijo, haciéndolo o convirtiéndolo en una persona apta para heredar. Y eso hacía que el hijo fuese asumiendo
la responsabilidad al desarrollar sus habilidades para administrar los bienes del padre a quien él iba a heredar. Y entonces considerarlo, después de ser sometido a distintas pruebas, como suficientemente hábil y responsable como para cederle la administración de la herencia que el padre le podía dejar en vida. Esto sucedía a edades tempranas en la vida de un hijo. Los judíos a los 12 años de edad empezaban ya a ser sometidos a un coach o a un entrenamiento. Qué increíble, porque las mujeres usan una marca de bolsas que se llaman Coach, y el logotipo de esa marca es una diligencia, un carruaje que era tirado por caballos, que eran los taxis antiguos o los Uber de aquellos años, y que tenían la encomienda de levantar a una persona en el lugar donde se encontraba y hacerlo llegar a su destino. ¡Qué increíble! Un coach, un entrenador, una nodriza, lo que hace es agarrar a un hijo que no es el propio y entrenarlo, habilitarlo, desarrollar sus capacidades, sus dones, sus talentos, para que desarrolle la capacidad, la habilidad de administrar los recursos del padre que le habrán de ser heredados. La herencia se transfiere, esta es otra de las consideraciones, de los padres a los hijos cuando ellos han madurado lo suficiente y han ya demostrado que tienen las capacidades para no despilfarrar la herencia. De ahí que hay hijos en la Biblia que son clasificados de diferente manera, y ahorita voy a hablar de cada uno de ellos, pero recordarás la parábola del hijo pródigo. Dice que el menor de ellos, ¿verdad?, el más inepto, el más inmaduro, le pidió al padre la herencia en vida a la que tenía acceso o tenía derecho. No era el hijo mayor, era el hijo menor. Y el padre le cede la herencia a sabiendas de que el hijo no tenía la capacidad para administrar la habilidad, la madurez emocional, la madurez mental, para hacer buen uso de los recursos que al padre le había costado muchísimo tiempo acumular para poder amalgamar, juntar, acumular una herencia para heredar a los hijos. Y el hijo se fue a una provincia apartada para malgastarlo todo y despilfarrarlo con prostitutas y con amigos y en francachelas, que literalmente lo que hicieron fue quitarle, porque cuando alguien se hace amigo de alguien que es igualmente inmaduro, lo que le va haciendo es restarle capacidad, restarle recursos, restarle habilidad y encaminarlo por un camino de despilfarro y de poder ir desperdiciando literalmente los recursos que le son propios. En la Biblia hay varios niveles de hijos. Uno de ellos es hijos nepios, literalmente como suena, hijos nepios, que son bebés espirituales. Es alguien que es inmaduro o infantil en su manera de hablar y de actuar. En lo natural corresponde a las edades de los 0 a los 2 años, es decir, de la lactancia a ser unos parvulitos literalmente. Es una persona que es movida y agitada emocionalmente por las circunstancias y por los deseos. No se sabe gobernar a sí mismo, lo gobiernan a él sus deseos, sus apetitos. Es un hijo que racionalmente no ha madurado, no tiene un código lingüístico amplio para hacerse expresar, para saber expresar lo que siente o lo que piensa. Se gobierna el bebé básicamente por sus apetitos, por sus anhelos, por sus deseos físicos, sus apetitos físicos.
Una persona que no tiene un fundamento sólido, siempre está dando vueltas en círculos, siempre tiene los mismos problemas personales que le son recurrentes, los mismos problemas matrimoniales, los mismos problemas familiares, los mismos problemas laborales y de relaciones que establece con los demás, las cuales son relaciones poco profundas o bien arraigadas, poco duraderas o perdurables en el tiempo y poco productivas, para decirlo de una manera clara y directa. Este hijo Nepios es una persona que se ofende fácilmente por el mensaje que se predica o por un consejo que se les da. Se ofende cuando se le corrige o se le llama la atención, o porque sencillamente alguien no saludó. Ay, el pastor pasó por ahí, pero ni me volteó a ver, ni siquiera me saludó. Pamplinas, imagínate lo que eso significa, el nivel tan básico de inmadurez de una persona como la que estamos describiendo aquí, los hijos Nepios. Siempre depende de los masajes espirituales para seguir adelante. No se le puede confiar a un bebé espiritual una posición de liderazgo. En Juan 6:60 narra la escritura, el apóstol Juan, una expresión de los que venían siguiendo a Jesús, a quien Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Ellos dijeron: al oír esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se regresaron, dejaron de seguir a Jesús, como diciendo: hemos sido corridos de mejores congregaciones, hemos tenido mejores pastores, mejor ahí nos vemos, porque este es un pastor enojón, es un pastor que reconviene, es un pastor que reprende, es un pastor que corrige, y algunos, muy bebés, no les gustan ser corregidos. Estos son una persona que es fácilmente engañada por cualquier falsa doctrina o algún fundamento falso en lo que cree esta persona. No tiene discernimiento espiritual. Es como los niños en lo natural, que no pueden ver o advertir el peligro. Ellos no lo dimensionan al peligro, no lo perciben, y ellos necesitan ayuda de alguien más en todo tiempo, alguien que los esté cuidando, que no se batan, que no se ensucien, que no hagan cosas fuera de la norma o de lo correcto. Es un niño espiritual que bebe leche y que no bebe alimento o no come alimento sólido. Si se le habla muy profundo, no entiende y se atora. Son cristianos conformistas, no hacen nada por crecer o por progresar. Están siempre contentos con una buena palabra que se les da dominguera cada domingo en la mañana. Vienen, conectan, ¿verdad?, su cordón umbilical al pastor a ver qué palabra les va a dar este domingo, y no hacen nada. Siempre están sentados y son propensos, al estar sentados y al no estar haciendo nada, a estar criticando a los demás de manera permanente, incluido el pastor, a quien constantemente le están enmendando su mensaje o corrigiéndoselo, o, como ellos piensan, mejorándole el mensaje al pastor. Es una persona celosa que se enoja cuando ve que otros son prosperados, es contencioso, se detiene realmente en boberías. 1 Corintios 3, del 1 al 4, Pablo dice: hermanos, yo les quise hablar como a espirituales, pero no pude hablarles como a personas maduras en Cristo, porque aún son bebés en el espíritu, aún tienen necesidad de leche y no de vianda o de alimento sólido, ¿verdad? Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos,
se autoclasifican a sí mismos de una corriente o de otra corriente dentro de la misma congregación con una gran inmadurez. Dice Pablo, no pude hablarles como a personas maduras, sino como a niños en Cristo. Primera de Corintios 3:11 dice, 13:11, cuando yo era niño, hablaba, vocabulario, como niño, pensaba, manera de razonar, como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre o una persona madura, dejé lo que era de niño. Luego en la Biblia se habla de otro nivel de hijo, no solamente este primer nivel de hijos que son los hijos nepios, sino estamos hablando ahora de los hijos paidión o niños espirituales. En lo natural corresponde al niño entre los 2 a los 12 años de edad. Este ya tiene voluntad propia, pero es emocionalmente inmaduro en su conducta, en su manera de pensar y en su manera de hablar. Según Santiago 3, versículo 2 al 10, no tienen control sobre su lengua o sobre sus palabras. Dice que así como un pequeño timón gobierna una gran nave y la lleva por donde quiere, así una lengua gobierna toda la rueda de la creación y controla la vida de una persona que si no sabe gobernar sus palabras o no sabe tener control sobre su propia lengua, es difícil que se sepa gobernar a sí mismo. Los hijos paidión, aparte de que no tienen control sobre su lengua, son amigos del mundo. Le atrae lo que el sistema del mundo le ofrece. Las amistades que no quieren saber nada de Dios. La música que no lo edifica o que no lo construye. Lo malo del internet. Algunos de los vicios que sus amigos o compañeros de trabajo o de escuela practican. Son como Lot. ¿Se acuerda del sobrino de Abraham, Lot, que se fue con él acompañándolo y que fue también enriquecido en gran manera y prosperaron tanto que los pastores de Lot con los pastores de Abraham no se podían llevar bien entre unos y otros, hasta que Abraham tuvo que decirle a Lot, el sobrino inmaduro, ¿sabes qué, Lot? Vamos a separarnos. No hay razón de que contendamos el uno con el otro, porque somos parientes. Entonces, si tú te vas a la derecha, le dio a escoger, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas para arriba, yo me voy para abajo. Si tú te vas al bosque, yo me voy al desierto. Pero entonces escoge. Y Lot, en Génesis 13, del 10 al 13, dice que Lot alzó los ojos y vio toda la parte a las orillas del río Jordán, que era una zona de riego, una zona verde, una zona próspera. Y entonces Lot juzga por la apariencia de lo que sus ojos ven y agarró esa parte del Negev y le mandó a Abraham a la parte seca, a la parte árida. Y entonces les gusta, como a Lot, vivir en el límite entre lo bueno y lo malo, entre lo posible o lo permisible, y se van acercando su vida y su casa. Dice que Lot fue extendiendo su carpa o su tienda hasta los límites de Sodoma y de Gomorra. Los del sistema del mundo que nos ofrecen cosas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los que son no solo nepios, sino paidión, son las personas que el sistema del mundo les ofrece deseos para su carne que deben ser satisfechos, deseos para sus ojos que, como dice Proverbios, los ojos nunca se cansan de ver, y también la vanagloria o la gloria vana de la vida que el hombre puede llegar a querer, como las riquezas, como la fama o como el poder. Este hijo paidión es de doble ánimo. Según Santiago 1, 6 al 8,
es inestable emocionalmente. Ahorita tiene gozo y al rato está triste, ahorita está arriba y al rato está abajo, ahorita te promete algo y al rato no lo cumple. No identifica la voz de Dios claramente y por lo mismo siempre anda divagando, no sabe qué decisiones tomar y no tiene una dirección clara y segura en su vida. El hijo de este nivel, paidión, tampoco tiene discernimiento espiritual. No sabe diferenciar lo santo de lo que no lo es, lo puro de lo impuro. Como que dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Literalmente se va conformando o adaptando a la manera de pensar del mundo y en vez de que hagamos caso de lo que dice la palabra, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas o te amoldes o te conformes a la manera de pensar de ellos. Los hijos paidión se conforman con conocer los rudimentos de Cristo, no busca profundizar en la palabra de Dios. La revelación lo puede matar, la revelación que viene directamente de Dios. Un día quiere ir al cielo y al siguiente día está viviendo en el infierno, pero aquí mismo en la tierra o sobre la tierra. Esta es una persona que depende de la unción de otros. Siempre está pidiendo oraciones, no sabe liberarse a sí mismo, decretar o interceder. Siempre está buscando una palabra que lo anime, un consejo de sus amigos o algún consejo de su pastor. Le es más fácil buscar un consejo facilito que él buscar una respuesta que satisfaga su necesidad. Vive de lo que le dan. Es un parásito espiritual, no de lo que él provee para alimentarse a sí mismo. En esta etapa de madurez se puede dar responsabilidad a una persona, pero bajo la supervisión de otros. No le vayas a dar autoridad porque va a lastimar con el mal ejercicio de la autoridad o del poder que le otorgues a los que están a su lado, porque no va a saber ejercerlo. Hay un cuarto nivel de hijos que estamos revisando aquí, o un tercer nivel de hijos que es el nivel de los hijos tecnón, o los hijos adolescentes espirituales. En lo natural corresponde a un adolescente entre los 13 años y los 19 años de edad. Empiezan a usar sus dones y como Dios los usa, cree que está listo para el ministerio. Inclusive cree que su ministerio es mejor que el ministerio de los demás. Esta es la etapa mucho más peligrosa que existe, porque tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la autodependencia. Estas personas creen que lo saben todo, no quieren asumir responsabilidad ni rendirle cuentas a nadie, no saben estar bajo autoridad, no quieren ser enseñados, empiezan en la búsqueda de su propia identidad y quieren que se les trate como adultos sin serlo en realidad todavía. No se someten y se rebelan fácilmente cuando son corregidos. Siempre están razonando del por qué tengo yo que obedecer, por qué me le tengo yo que sujetar a este o aquel, porque se consideran ellos superiores a este o aquel líder que les ha sido establecido por su pastor. Cuando son corregidos se ofenden y tienden a irse fácilmente de la iglesia. Son susceptibles de orgullo también los hijos tecnón. Como comienzan a usar sus dones, se piensan que predican mejor que el pastor y que pueden hacer las cosas mejor que los demás líderes. Aarón y María, ustedes se acuerdan, los hermanos de Moisés, en Números 12, 1 y 2, ellos creyeron que a poco Dios solamente se revela o habla a través de Moisés. ¿No habla Dios también a través de nosotros?
se hacen preguntas tales como: ¿a poco Dios solo habla a través del pastor? O a través del líder de mi grupo, o a través de los diáconos o de los ancianos de la iglesia. ¿A poco no canto yo mejor que líder de alabanza? ¿No canto yo mejor que Martín Jiménez? ¿No soy yo más profeta o mejor profeta que Isabel Contreras? Estoy usando nombres porque no son conocidos y pueden ser un referente cercano. ¿Acaso yo no puedo también profetizar? Si yo fuera pastor, se dicen a sí mismo, yo cambiaría a este, cambiaría a aquel, no pondría aquel otro, haría las cosas de esta otra mejor manera, porque parece que no se dan cuenta. Pero la manera como yo haría las cosas serían mucho mejor si me hicieran caso. Que por cierto nadie les está preguntando, pero de todas maneras ellos tienen siempre una opinión que ofrecer. Ponen primero sus dones antes que el carácter. Cultivan más el carisma que el carácter. Se regocijan más del don que de su relación personal con Dios. Antes que el talento está desarrollar el carácter por medio del fruto del Espíritu Santo en su vida. Los dones son dados, pero el carácter es desarrollado. La madurez es sinónimo de asumir responsabilidad y de carácter en la vida de una persona. Los hijos tecnón o adolescentes espirituales tienen un espíritu de independencia. No han aprendido a trabajar en equipo, son unipersonales. Su agenda personal está antes que la agenda de Dios o que la agenda de la casa dentro de su congregación. No van a buscar ellos un lugar en donde servir, sino donde servirse. Un lugar en donde se pueden lucir sus dones o sus talentos o sus grandes habilidades, y no uno en donde se les pueda ya poner en una posición de servicio. Ellos están buscando una posición de autoridad y de gobierno para poder mandar, ya que los demás no saben mandar. Son finalmente los hijos tecnón, inmaduros, adolescentes espirituales que no pueden recibir una herencia, los que dividen las iglesias. Son hijos adolescentes que Dios ya los está empezando a usar y creen que están listos para tener su ministerio exclusivo, y como resultado causan tremendas divisiones porque empiezan a jalar a otros alrededor de sí mismos y a poner a esos líderes en contra de las autoridades establecidas por Dios dentro de su congregación. Los ministerios que son producto de una división, dicho sea de paso, llevan la semilla de la división sembrada en su propio seno y se dividirán interminablemente, una vez, dos veces, tres veces a la n potencia, porque no tienen crecimiento sólido en cuanto a la calidad ni tampoco en cuanto a la cantidad. Hay un hijo que es el hijo telio, que es el hijo que es adulto espiritual. Es uno que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para ponerlo en una posición porque está apto para la herencia, para heredar. Se le puede confiar responsabilidad, pero también se le puede confiar autoridad porque hará ambas cosas. Será responsable de las cosas que se le encargan y sabrá hacer uso de la autoridad y del poder que se le ha conferido. Está listo para recibir la herencia del Padre. Cuando una persona está lista para ser enviada por el pastor a hacer la obra de Dios, es porque ha sido fiel, porque ha sido leal, ha sido probada y ha sido hallada fiel en la iglesia. Entonces puede ser enviado como un hijo de la casa. Se le pueden ya imponer las manos y enviar con la bendición de Dios, en la certeza, en la seguridad que ese hijo, que es un hijo telio, es un hijo que sabe oír la voz de Dios. No solo la oye,
la obedece, la discierne a través del testimonio interior del Espíritu en su vida, la discierne a través de la voz de su conciencia que le funciona perfectamente bien, la discierne a través del discernimiento del Espíritu Santo, la discierne a través de las Escrituras, de los sueños, de las palabras proféticas, etc. Es una persona apta para heredad. Está muerto al egoísmo, está muerto a la alabanza, que la gente viene y lo ensalza y sabe cómo lidiar con eso, y está muerto para la crítica, porque sabe que cuando hace las cosas bien para Dios, lo menos que le va a pasar es que la crítica y el señalamiento de parte de otros van a venir sobre su vida. Es una persona que muestra humildad y que reconoce que todo lo que tiene, que todo lo que sabe, que todo lo que posee proviene directamente de Dios. Es una persona madura y sabia, porque la sabiduría es saber aplicar lo que ya se sabe, lo que ya se entiende de la palabra a la vida diaria, a nuestro estilo de vida cotidiano. Tiene temor de Dios, y esta es la mayor virtud de una persona que ya ha alcanzado madurez. Es una persona, los hijos telios o maduros espirituales, que lleva mucho fruto, tanto en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el reino de Dios. El fruto es la evidencia externa y exacta para los que han alcanzado madurez. Es también una persona que conoce perfectamente su identidad en Cristo, sabe quién es, sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su llamado, cuál es su asignación en la vida y en el ministerio, no tiene una baja autoestima, ha sido sanado de sus heridas, no tiene raíces de amargura en su corazón, no le echa la culpa a nadie de sus malas decisiones, sino que asume siempre la responsabilidad de sus decisiones, sean buenas o sean malas. No se ofende con facilidad. Esta persona, telios o hijos maduros. Y si alguien le ofende, él es una persona que perdona con facilidad, sin el más mínimo odio ni resentimiento, de acuerdo a Santiago 3, versículo 2. Es prudente en su forma de pensar, es prudente en las actitudes de su corazón, es prudente en su manera de hablar, es prudente en su manera de actuar y de relacionarse con los demás. Se está continuamente renovando en su manera de pensar por la palabra de Dios que le ha sido dada. Ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. Él se sustenta o se alimenta con alimento sólido, sabe comer bisteces espirituales, no se le da papilla, no espiritual ni lechita, porque ha crecido en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Es una persona que recibe revelación directa de Dios, no está dependiendo de la revelación que indirectamente recibe de los demás. Es pronto para oír y es tardo para airarse. Honra siempre a su liderazgo espiritual, los honra con palabras de afirmación, los honra con sus bienes financieros, con sus diezmos, con sus ofrendas, les rinde cuentas de sus actividades, ¿verdad? El principio de la rendición de cuentas lo gobierna, se las pidan o no, él rinde cuentas de quién es y de qué hace y de su servicio al Señor. Es una persona estable emocionalmente, que no es de doble ánimo, está en control de sí mismo, vive dominio propio de su voluntad, de sus emociones y de su forma de pensar, según Tito 1:8. Es alguien que sabe tomar lo bueno y también sabe desechar lo malo
de acuerdo a Romanos 12:9. Finalmente, hay un nivel de hijos. Dice, pastor, ¿por qué nos está hablando de los distintos niveles de hijos? Es que no todos los hijos, aunque seas un hijo engendrado por Dios, tienes necesariamente la posibilidad o la habilidad de que te sea otorgada la herencia eterna que Dios nos ha dado a través de Cristo. Voy a leer unas citas finales, pero quiero hablarte de un último nivel que es el hijo pater o es el padre espiritual. El significado de esta palabra en griego y en hebreo es padre, es protector, es fundador, es un iniciador, es un proveedor, es un maestro, es un progenitor, es un autor, es una fuente que siempre está otorgando vida y es un líder. Este es el nivel más alto de madurez espiritual. ¿Cuáles son sus características? Fácil y rápido te digo, tiene un gran anhelo de reproducirse en otros. Ha llegado a ser un mentor, equipa a los demás, es una fuente, es una persona que nutre, es un progenitor, que está compuesto de dos palabras, pro, ¿verdad? O a favor de, y genitor, que habla de los genes. Está a favor del desarrollo de la genética espiritual de sus hijos espirituales. Les ayuda a desarrollar su ADN espiritual que han tomado o heredado de parte de Dios directamente a través de la obra del Espíritu Santo y derivado de la palabra, pero de la enseñanza y del buen ejemplo de sus padres espirituales. Es alguien que corrige, pero que también disciplina. Es alguien que alimenta y que protege, pero también es un proveedor. Mira qué increíble. Quiero terminar con dos pasajes de la Escritura. El primero está en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ya fuimos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tú estás en Cristo, los lugares celestiales están en ti. No te necesitas morir para ir al cielo. El cielo ya vino a la tierra y entró dentro de tu corazón. Los lugares celestiales están en Cristo. Y ahí, en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ya fuimos bendecidos, ya fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos o apartados y sin mancha delante de Dios. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo en Cristo hemos venido a ser adoptados de parte de Dios y somos herederos de Dios directamente. Y dice aquí la Escritura, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate, fuimos bendecidos, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados hijos suyos, ¿verdad? Fuimos hechos aceptos o aceptados en el amado. Ningún nivel de rechazo en nuestra vida nos puede venir a afectar, porque nuestro sentido de pertenencia en Cristo ya está satisfecho cuando venimos a Él. Y dice aquí la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, hizo sobreabundar Dios a través de Jesús las riquezas de su gracia, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, en esta dispensación en donde todos los tiempos confluyen, concuerdan, ¿verdad? Dios está uniendo las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús, una herencia que ahorita vamos a hablar por último de unas características que tiene los que hemos recibido la gracia, el favor, la abundancia de las riquezas de Dios a través de Jesucristo tu Hijo. Y dice, en Él también vosotros o nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Escúchame, hay un sello de aprobación y de ser apartados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos a Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, somos hechos nuevas criaturas por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo como un sello de ser apartados, como una garantía en prenda de que tú y yo vamos a recibir. Dice que ese Espíritu Santo de la promesa son las arras o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es cuando tú vas a una agencia de autos, ese coche te llenó el ojo, te satisfizo, el color, el tamaño, la potencia, el caballaje del motor, todo te llenó el ojo, el precio, las facilidades de pago, los descuentos que te dan por la pandemia, el crédito que te otorgan a un rédito muy bajo, etcétera, etcétera. Y entonces lo que haces es que das un anticipo. Y entonces el anticipo te permite que ya empiecen a elaborar la factura, te otorgan el crédito, el banco paga la parte restante que está otorgando a tu favor mediante el crédito, y tú llegas un día a la redención de la posesión adquirida, es decir, a recoger en pleno el automóvil que te gustó. Y te digo una cosa, no hay nada de la herencia que nosotros somos. Dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, dice Romanos 8, que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también podamos ser glorificados. Así es que hay una herencia. Dice, déjame leerte este último pasaje que tengo preparado para ti en la Escritura. Según Primera de Pedro 1, versículo 4 y 5, dice que hemos sido herederos de una herencia incorruptible. La palabra es afartos, quiere decir de duración ilimitada. Era una palabra que también se usaba con relación a la factibilidad que podía tener una ciudad o un ejército de permanecer en pie en frente a una milicia que le era contraria. Nuestra herencia que recibimos de Dios a través de Jesucristo es una herencia inalterable en el tiempo. Y frente a quien pudiera intentar destruir nuestra herencia o quitarla o arrebatarla de nuestras manos, es decir, la herencia que hemos sido llamados a recibir en Cristo es una herencia que no puede ser afectada por nada ni por nadie, porque está reservada para ti en exclusivo y para mí en exclusivo como hijos amados y aceptados de Dios. Incontaminada, es una palabra amiantos,
implica que es y será siempre pura, es inmarchitable. Otra palabra, amarantos. Su esplendor y su brillo nunca decae. Y mira qué increíble manera del libro de los Salmos de hablarnos de estas bellas palabras. Voy a leer contigo en el Salmo capítulo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Dios mismo es nuestra herencia. La herencia no se limita o se circunscribe a las cosas materiales, perecederas o finitas o temporales. No, tenemos a Dios mismo como la herencia de nuestra propia vida. Voy a ir más adelante, ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 26, para leerte lo siguiente, y dice de la siguiente manera: mi carne y mi corazón desfallecen. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción o mi herencia es Dios para siempre. ¿Qué herencia mayor o mejor, inmarchitable, inmarcesible, incontaminada puede el ser humano recibir mayor que a Dios mismo como nuestra herencia? Yo te animo entonces que si la has recibido, que si la has aquilatado, que si la aprecias de alguna manera, sea esa la mayor herencia que tú puedes legar o dejar a tus hijos, una herencia espiritual. No está mal que le dejes una herencia material, que le dejes un rancho, que le dejes unas casas, que le dejes una buena educación, pero no es nada todo esto comparado con la herencia espiritual que nosotros tenemos de Dios a través de Cristo Jesús. Romanos 8 dice que nosotros somos hijos y que si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, o herederos en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. Qué alegría verte, qué alegría saludarte, qué alegría estar de regreso después de estos inconvenientes de salud. Gracias por orar por mí, gracias por tenerme en sus oraciones, en su intercesión, y gracias a Dios estamos perfectamente bien, echados para adelante. Un saludo muy cariñoso a nuestros varones que están sintonizando, viendo esta cuarta enseñanza o cuarta verdad fundamental del ser, que tiene que ver con nuestra herencia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente.